La masonería es la secta secreta más condenada por la Iglesia Católica. Muchos católicos, tanto en el clero como simplemente laicos, que menosprecian la influencia o tratan de demeritar la influencia que ha tenido tanto la masonería como el modernismo. De hecho, para ser sinceros, muchos ni siquiera hablan jamás del modernismo como si no existiera. Vamos a escuchar al padre Moore. El padre Moore, él vivió en el Vaticano precisamente durante los años de esta investigación. Al padre Moore le tocó vivir en el Vaticano, en Roma, justo cuando se acababa de terminar el concilio, cuando empezó la revolución, cuando llevaron a cabo la revolución, se hizo un desastre, y también cuando comienza la investigación de masones en el Vaticano. Escuchemos lo que dice acá el padre Moore. Dale like, me gusta y vamos a escucharlo. Imagínate, el hombre, el encargado de nombrar todos los obispos postconciliares en el momento más delicado para hacer un cambio maduro, inteligente, etcétera, fue un masón. Un masón nombró tus obispos. Ahora, este masón del que está hablando no es Burini, es otro. Acá está hablando de un obispo, que no solamente era un obispo, era el encargado de asignar o de aprobar todos los obispos del mundo. Bueno, resulta que este señor de apellido Bayo, también se le hizo una investigación y también se encontró que era masón. Y acá el padre Carlos Moore está diciendo, imagínate que el encargado de asignar obispos resultó que era un masón. Ahora, el padre Carlos Moore no está diciendo que todos los obispos que escogieron eran masones, no está diciendo eso. Pero es obvio que si el encargado es un masón, es obvio que él iba a favorecer a los que estaban de su lado. Gracias a Dios, no todos son masones. Eso no necesito aclararlo. Pero es lo que está diciendo. Entonces, tienes a Bugnini, que es el que estaba encargado de la liturgia, y tienes al encargado de los obispos que se encontró que era masón. ¿Tú crees que un masón va a nombrar un obispo muy católico, muy creyente, muy fervoroso, muy dispuesto a dar su vida por la verdad? Obviamente la respuesta es no. No necesitas estar de acuerdo conmigo en todo para usar tu sentido común y decir, bueno, es obvio. Es obvio que si ese señor era masón, es obvio que no va a andar buscando a los más ortodoxos, a los más tradicionales. Claro que no. Tú sabrás. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Yo, según lo que tengo entendido, es que antes del concilio las cosas eran un poquito más claras, pero durante el concilio como que hubo una atmósfera que era un poquito complicada. ¿Puedes contarnos cuál fue tu experiencia? Bueno, en primer lugar, sí, cómo no. En primer lugar, déjame aclarar, yo no estaba en Roma durante el concilio. Llegué como estudiante de Roma cuando tenía 17 años de edad y este fue en 1967. O sea, el padre llegó como un estudiante a Roma cuando el concilio tenía 2 años que se había terminado. Pero precisamente en ese año, 1967, es cuando la revolución estaba al máximo. Sí. Sin embargo, me tocó la época de todos los cambios bruscos. Fue el principio de toda la revolución. Digo el principio, padre, en sentido de que finalmente estaba fuera, estaba abiertamente sucediendo. Antes sucedía, pero debajo de la onda, debajo de la ola. Calma, 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 ¿con quién hablabas? Ya. Acá, para los que no entienden la expresión, está diciendo que antes del concilio había cosas que no estaban bien, claro, no era el paraíso. Pero lo que está explicando el padre Carlos Moore es que las cosas se hacían escondidas. O sea, no era una revolución, no era algo así a plena luz del día, como comenzó a suceder después del concilio. Abiertamente, se atrevían más a hablar. Fueron años que, si tú hablabas de Santo Tomás. Disculpa que te interrumpa, te hago un paréntesis con respecto a eso. ¿Sabes lo que me dijo el otro día una persona? Yo le recomendé Santo Tomás de Aquino. Bueno, lee, por ejemplo, la Suma contra Gentiles.
lo recomendaron 100 papas, está en el derecho canónico, esto y lo otro. Me dijo, bueno, Santo Tomás de Aquino está pasado de moda, me dijo. Yo me agarraba la cabeza, le digo, pero no lo leíste. Y también la verdad, también la verdad está pasado de moda. Sí, muchos te dicen eso, aunque parece broma, pero muchos te dicen que eso de Santo Tomás de Aquino, para los que no saben, Santo Tomás de Aquino es quizás el teólogo más grande de la Iglesia. Y la riqueza que tiene Santo Tomás de Aquino es como de manera sistemática, precisa, de manera quirúrgica, explica la fe católica, pero al mismo tiempo refuta los errores de una manera sistemática. Bueno, cuando comienza la revolución, se vio una tendencia muy fuerte en contra no solamente de la tradición, no solamente en contra de la liturgia tradicional, sino en contra de todo lo tradicional y particularmente en contra de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino era experto, en número uno, en explicar la fe católica y número dos, en refutar los errores. Pero recuerden que con el falso ecumenismo todo esto no convenía. Por eso hubo un desprecio del pensamiento tomista de Santo Tomás de Aquino y muchos sacerdotes en esas décadas fueron entrenados en seminarios donde jamás se les enseñó nada de Santo Tomás de Aquino, para que se den una idea de qué está hablando acá el padre, ¿no? Dale like, me gusta y seguimos. Sí. Así es. Santo Tomás presenta el argumento de sus enemigos con una claridad mucho más clara que sus enemigos mismos. Les tiene una caridad para ayudarles a presentar su caso magníficamente y luego lo va destruyendo. Pero la presentación es fantástica. Santo Tomás de Aquino hace eso. Santo Tomás de Aquino, cuando está defendiendo la fe, te presenta las objeciones, te presenta los errores de manera magistral para luego destruir completamente los argumentos. En otras palabras, él no hacía caricaturas, no hacía monos de paja. Él te presentaba el mejor argumento o la mejor objeción de la mejor manera. ¿Para qué? Para luego refutarla de manera sistemática. Los modernistas al interior de la Iglesia, sobre todo después del concilio, hacen lo contrario. Ellos te presentan la fe católica de una manera minimalista, de una manera que no tengan que ofender a nadie, de una manera políticamente correcta. Es decir, todo lo contrario de Santo Tomás de Aquino. Por eso son bien ambiguos. Si tú lees mucha literatura después del concilio, es súper ambigua y parece que no quieren ofender a nadie. Es totalmente lo contrario de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era magnífico. Pero mencionar Santo Tomás de Aquino en 72, 75, 71, ya no te hablaban. Entrar en el... ¿Escucharon? Mencionar a Santo Tomás de Aquino durante esos años era como que te veían como, qué sé yo, ¿no? Retrógrada, medieval, oscurantista, tradicional, eres un cismático, no estás con el espíritu del concilio y burradas de ese tipo, ¿no? En ciertos lugares de la iglesia, no digamos, sotana. ¡Oh! El diablo. Era increíble, era increíble. Tú dirás, pero ¿por qué también tenían ese problema con la sotana? Porque la fe católica tradicional no se avergüenza. La fe católica tradicional no es políticamente correcta ni anda con cosas así tan diplomáticas para no ofender a nadie. Entonces, parte de tener ese orgullo, en el buen sentido, de tener ese orgullo y no avergonzarse, es también el cuidado por las cosas externas. Entonces, si alguien se pone un saco y un pantalón negro, pues sí, te puedes ver como el vecino, te puedes ver como una persona que trabaja en oficina, te ves como muchas personas se ven en la sociedad. Pero si te pones una sotana, si te pones una sotana y te vistes tradicionalmente, eso rápido te separa y rápido te distingue. Y la gente va a saber, sin que tú prediques, van a saber que eres un católico, van a saber que eres un sacerdote, van a saber exactamente quién eres y qué crees. Por eso la sotana la aborrecen los modernistas. Una de las características es que no les gusta la sotana. Tienen un desprecio por la sotana, algo semejante como el velo de las mujeres. Así como ves que muchas mujeres que usan el velo para la Santa Misa, las critican, se burlan de ellas, les dicen que te crees muy puritana, te crees más santa. Algo semejante, así también ocurre con los sacerdotes, ¿no? Con el asunto de
de la sotana. Increíble. Y no eran los anticlericales que eran anticlericales, eran los clericales que eran anticlericales. Está diciendo que los ataques no venían de afuera, los ataques venían de adentro mismo, de adentro de la iglesia, así como los sacerdotes los sacerdotes que usan sotana y que se burlan de ellos, o las mujeres que usan velo. ¿No crees que los que se burlan son los paganos? Son católicos mismos dentro de la iglesia. Así es que fue una confusión, un tiempo de bastante confusión, pero Yo aquí, yo diría que no solamente fue confusión, fue un tiempo de desprecio, un tiempo de mucho desprecio a la tradición. Claro, había también confusión entre los fieles, pero fue un tiempo de mucho desprecio a la tradición católica. yo vi salir hombres, estudiábamos puros hombres en aquel entonces, yo vi salir hombres bien preparados a la batalla. Era un doble guerra, ¿sí? No solamente buscando la verdad, pero buscando la verdad y sobreviviendo los ataques de la verdad que vienen de los mismos compañeros. Era un tiempo era difícil. Y entonces, Acá el padre Carlos Moore habla en pasado porque está recordando su tiempo en Roma, que allá es donde estaba bien fuerte la revolución. Pero les debo decir que eso sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Ahora mismo hay gente que me está escuchando, hay sacerdotes que saben de qué hablo. Saben que si ellos usan sotana, si ellos se apegan a lo tradicional, se van a enfrentar a una cierta oposición. Eso sigue ocurriendo. No crean que ya desapareció. yo estaba viviendo en la misma casa, vivió al otro lado de mi cuarto, el cardenal Edward Gagnon, que fue nombrado por el Papa Pablo VI como visitador apostólico. Para hacer una visita ¿a qué? ¿A quién? Una visita a toda la curia romana. O sea, una visita al gobierno federal de la iglesia. Ese es el cardenal Gagnon, que fue asignado por el Papa para hacer una investigación profunda a toda la curia romana. ¿Por qué? Porque había muchas denuncias de masonería en los miembros de la curia. En muchos, no voy a decir que en todos, no en el 100%, pero había un buen número de jerarcas trabajando en el Vaticano que fueron denunciados de masonería. Si se puede llamarlo así. Duró 3 años en esa tarea, comisionado por el Papa. Si tenemos tiempo, también es interesante saber cómo el Papa llegó al punto de pedir eso. Porque Montini no era exactamente un conservador. Y para que él llegase al momento de pedir una investigación a sus colaboradores más cercanos, era algo dramático. Total. El cardenal Gagnon no era cardenal en aquel entonces, era arzobispo canadiense de nacionalidad. Vivió al otro lado de mi cuarto. Éramos 3 sacerdotes viviendo en una casa. Monseñor Marini, mi mentor, vivió ahí. El Gagnon, arzobispo Gagnon, y yo. Y otro, el arzobispo Capucci de Siria. Muy interesante la cosa. Es una combinación curiosa. ¿Sabe que había una película hace algunos años que se llamaba La Tempestad Perfecta? ¿Nunca has escuchado eso? ¿No? Una película muy interesante sobre una tempestad, literal, una tempestad en el mar, pero que todo coordinaba para hacerlo una tempestad horrible. Lo llaman la tempestad perfecta, porque todo tenía la maldad, todo el mal que se podía imaginar, influenció en esto. Pues también tuvimos yo me encontré en Roma durante la tempestad perfecta. Estaba llegando al fin de la vida de Pablo VI. ¿Dónde empiezo? Mira, permítame, déjame empezar aquí.
Esto que está hablando el padre Carlos Moore no exagera, ¿eh? No es una exageración. Miren, los pocos que levantaron la voz cuando estaba ocurriendo esta revolución en la iglesia, particularmente en el Vaticano, porque en ese tiempo hay que decirlo, muchos de la curia, o sea, del gobierno de la iglesia que estaban rodeando al Papa, muchos estaban profundamente influenciados por el modernismo y algunos eran masones. Y los que se atrevían a levantar la voz, les iba como dicen en algunos países, como en feria. ¿Qué significa que les va como en feria? Que te va mal. Y uno de ellos fue el arzobispo Marcel Lefebvre. El arzobispo Marcel Lefebvre fue de los que también levantó la voz para hablar en contra de la revolución, particularmente en la liturgia y en el sacerdocio. Y ya saben, se enfrentó al mundo, se le vino el mundo encima. De hecho, hablando de tormenta, ¿no? El padre Moore acá utiliza el ejemplo de la película que se llama La Tormenta Perfecta. Hay un documental que yo lo recomiendo a todos los que quieren comprender. En el caso del arzobispo Marcel Lefebvre, se llama Un obispo en la tormenta. Un obispo en la tormenta. Tienen que ver ese documental para que vean que el padre Carlos Moore no está exagerando cuando dice que en esos días fue como que todo se juntó y fue la tormenta perfecta en contra de la tradición y en contra de los católicos que se atrevían a levantar la voz. En el año 1974, mire, soy tan viejo, Tomás, que ya tengo que citar el siglo. En 1974 sucedió, no me preguntas el por qué o cómo, porque no sé, pero sí sé, de hecho, que alguien hizo llegar al escritorio del cardenal Staffa. ¿Quién es el cardenal Staffa? El cardenal Staffa era el jefe de la Corte Suprema de la Iglesia. Esta Corte Suprema en la Iglesia le llamamos la señatura apostólica. Él era el número 1. Llegó a su escritorio una acusación y documentación diciendo que Annibale Bugnini, el arquitecto, y digo arquitecto en dos sentidos, también masónicamente y litúrgicamente, arquitecto de la nueva misa, de la misa que tenemos, que usamos hoy. Yo digo usamos porque casi nadie sigue la misa de él. Lo usan para hacer sus propias estupideces. Y lo usan de base. Acusaciones fuertes con prueba que era masón. ¿Qué significa eso? Los masones son excomulgados. Y en aquel entonces todavía era una excomunión de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la masonería es su propia religión, básicamente. Podemos hablar de años sobre el por qué, porque hay muchas razones, pero básicamente... Y ahí está, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan el pequeño clip que vimos al principio del apologeta católico que básicamente quiso como minimizarlo todo, como que era una teoría de conspiración? Pero no, como lo acaba de decir el padre Carlos Moore, la masonería es una religión. Tiene dogmas, tiene una moral, tiene ritos de entrada, tiene ritos de excomunión. Es una religión. Incluso hablan de recompensas que van a trascender esta vida. Es una religión, pero es una religión profundamente anticatólica. Les digo esto porque muchos, no solamente en el clero, sino laicos también, van a tratar de minimizar la masonería, haciendo ver como que es algo pues insignificante, algo que realmente no hay problema, cosas de ese tipo, ¿no? Pero como acaban de escuchar, no, estamos hablando de algo que la Iglesia ha condenado con la excomunión. Es un pecado grave, es incompatible y es una religión anticatólica. Esa es la realidad. Les pido que le den like, me gusta y seguimos.
la masonería es una religión. Y es una religión definitivamente, sin temor de equivocarme, 1 centímetro, anticatólico. Anticatólico. Uno de sus fines es la destrucción de la Iglesia Católica. Interiormente, exteriormente, a como dé lugar. Así es, exteriormente lo hicieron cuando ellos destruyeron la cristiandad, cuando quitaron la influencia de la iglesia sobre las sociedades. Eso ya lo lograron ya desde hace muchos años. Internamente le han hecho mucho daño a la iglesia, todavía lo siguen haciendo. Entonces primero comenzaron desde afuera. Recuerden que masón significa constructor. Ellos hicieron un plan, diseñaron un plan, construyeron un plan para comenzar a llevar a cabo la destrucción. Sabemos que en el análisis final no lo van a lograr, porque Cristo prometió que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Sin embargo, no significa que no le estén haciendo daño. Cuando hablamos de destruir la iglesia, no significa destruirla para siempre. Significa destruirla en cierto sentido. Es como cuando uno refuta a los protestantes y uno dice destruir los argumentos de los protestantes. No significa que ya no existen los argumentos, sino significa que causamos daño porque mostramos públicamente que los argumentos protestantes no se sostienen. Pues algo así. La masonería tiene como propósito la destrucción de la iglesia y le han causado mucho, mucho daño a la iglesia católica. Bien. Acuérdate de eso también, porque en esta época, no quiero confundir gatos con perros, ¿verdad? Pero vamos en esto. En esta misma época, y después hablamos de eso, la misma masonería italiana, Propaganda 2, estaban ya metidos en un complot para dejar en bancarrota completa el Vaticano. Ya estaban trabajando en esto. Después regresamos a este tema. Pero llegaron los documentos al escritorio del cardenal Staffa, Dino Staffa. Y Dino Staffa, antes de hacer cualquier cosa, Dino Staffa era un hombre santo, sabio y sumamente prudente. Antes de decir cualquier cosa, él habló al Interpol y a otros cuerpos de investigación concretas, serias. ¿Ustedes creen que si fuera una teoría de conspiración, como algunos dicen, o como decía el apologeta, o como dio a entender, ¿no? Como que dio a entender el apologeta al principio de este video, pero también muchas personas, muchos católicos, tanto del clero como laicos, es lo que te dan a entender, que es una teoría de conspiración. ¿Ustedes creen que si hubiese sido una teoría de conspiración, que el arquitecto de la Misa Nueva, Monseñor Annibale Bugnini, es un masón, o era un masón, porque ya falleció? ¿Ustedes creen que si fuera una teoría de conspiración, cuando trajeron toda la documentación con pruebas al escritorio del obispo encargado en la curia romana, ¿ustedes creen que inmediatamente él hubiese llamado a la Interpol, a la Policía Internacional? ¿Ustedes creen que el encargado de la curia romana hubiera ido con el Santo Padre para solicitarle la aprobación para una investigación formal que duraría 3 años? Obviamente no. Obviamente no es una teoría de conspiración. Tú dirás, pero entonces, ¿por qué hay quienes, tanto en el clero como laicos, incluyendo apologetas, que dan a entender que sí es una conspiración? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la influencia se ve. Tanto la influencia de la masonería como la influencia modernista se ve en muchos. No estoy diciendo que son masones. Yo no creo que la apologeta que vimos en el video al principio, o no creo yo que los católicos que están confundidos, tanto del clero como laicos, yo no creo que son masones. Pero sí se ve que están como dormidos, están como adormecidos, están como que no se dan cuenta lo que ha venido sucediendo en la Iglesia Católica. Para investigar la documentación que le llegó, a ver si era cierto. Porque también en aquellos años, es más fácil hoy, pero en aquel tiempo no era imposible fabricar documentos. Él dio todo esto a varios grupos de investigación, sobre todo el Interpol,
Y llegaron los resultados 3, 4, 5 meses después, que sí, auténticos eran. Auténticas las pruebas de la masonería con relación al arquitecto de la Misa Nueva, Aníbal Bugnini. Ahora tú dirás, ¿cómo sabe el padre Moore todo esto? Porque el padre Moore estaba viviendo en Roma, estaba ya en el Vaticano cuando toda esta investigación se estaba llevando a cabo. Ahora, no solo eso, el padre Carlos Moore le tocó tener amistad con el cardenal Gagnon, que era el encargado de la investigación, que duró 3 años. Como va a mencionar más adelante, el padre Moore incluso lo llevó de un lugar a otro lugar para estar llevando la documentación. Obviamente, ¿no? No estoy diciendo que el cardenal Gagnon le reveló todos los detalles, pero obviamente a grandes rasgos él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. O sea, no es algo que está inventando el padre Carlos Moore. La documentación que le había llegado al cardenal era auténtica, no era fabricada. Ellos hicieron su investigación. Ahora, después el cardenal Staffa, prudentemente, invitó a otro cardenal, el cardenal Oddi, a acompañarle con el Santo Padre, con Pablo VI. Y juntos los dos presentaron al Papa la documentación diciendo lo siguiente. Quiero que todo el mundo entienda eso, porque es fuerte y es cierto. Al entregar estos documentos, lo que le están diciendo al Santo Padre es lo siguiente, lo están diciendo sin decirlo. El hombre que usted puso encargado de la reforma litúrgica, de los 7 sacramentos y de la Santa Misa, es un masón excomulgado, ipso facto. Para que la gente entienda, ¿Te das cuenta, padre, lo fuerte de eso? sí, para que la gente entienda, Aníbal Bugnini, el padre lo dijo, pero para que quede claro, Aníbal Bugnini estaba encargado de la liturgia del Vaticano II y también estaba encargado de la misa, digamos, Novus Ordo, la que conocemos ahora. Ese hombre era masón. Sí. Y hay 100 cosas que puedo decir en este momento, 100 problemas que surgen con esta evidencia que estaban presentando al Papa. Por cierto, ¿no? Sobre esto que dice el padre, que hay 100 cosas que él pudiera decir. Bueno, en mi canal estuvo el padre hace como 2 años aproximadamente, y allí tenemos una entrevista como de 2 horas y media. Allí el padre sí da todos los detalles que acá por causa del tiempo no pudo dar, acá en el canal del padre Tomás Veroch. Si tú quieres saber más detalles, te invito a que busques el video que tengo con el padre Carlos Moore de hace como 2 años en el canal La Fe de la Iglesia. Ahí está la entrevista. Son como 2 horas y media. Y ahí sí se desplayó, como decimos, se desplayó completamente y da detalles sobre toda esta parece algo de película, ¿no? Pero sucedió, sobre todo la investigación, ¿no? Te pido que le des like, me gusta, comparte en tus redes y seguimos. Total, entró el subsecretario de Estado. Estoy tratando de no confundir a nuestros auditores, ¿verdad? Porque hay muchos nombres diferentes, etcétera. Pero este hombre también tiene un nombre que empieza con la B. Hay 3 personas en mi libro que sus apellidos empiezan con B. Baggio, Bugnini y Benelli. Ok, el arzobispo Benelli es subsecretario de Estado. El Papa lo manda a llamar y él estaba ahí presente cuando llegaron los 2 cardenales. Inmediatamente fue decisión del Santo Padre, de Pablo VI. Sin embargo, Benelli era un hombre muy fuerte y bueno, muy bueno. Siguió precisamente lo que el Papa había dicho. Quitaron a Bugnini
del Vaticano. Lo mandaron a Irán. Ahora, recuerden que todo esto es privado. Esto que está narrando acá el padre no era del conocimiento público. No era del conocimiento público. Porque alguno pudiera pensar, bueno, quizás lo hizo para que se tranquilizaran las aguas porque el pueblo estaba inquieto. No. Todo esto se estaba manejando a nivel interno. Todo esto era por interno. Ahora pregúntate, si fuera cierto, como dicen muchos católicos, tanto católicos en el clero como católicos laicos, incluyendo apologetas, como vimos al principio, si fuera cierto que esto es una teoría de conspiración y es un mito de los malvados católicos que defienden la tradición, si fuese así, pregúntate, entonces, ¿por qué? Número uno, ¿por qué el obispo encargado de manejar estos asuntos, por qué le dio crédito a toda la documentación que le presentaron? Número 2, ¿por qué llamó a la Interpol? Número 3, ¿por qué todavía llama a otro cardenal para que lo acompañe a presentarse ante el Santo Padre y explicarle la situación? Número 4, ¿por qué el Papa entonces, después de que llegan los resultados y confirman que era documentación verdadera que relacionaba a Bugnini con la masonería, por qué el Papa lo remueve inmediatamente de sus cargos en el Vaticano y lo envía lejísimos al Medio Oriente, a un pueblito donde muy poquitos católicos había? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es una teoría de conspiración? Obviamente no. Es ir en contra del sentido común, creer que esto es una teoría de conspiración. Te pido que le des like, me gusta y seguimos. Como nuncio en Irán. Todos los católicos en Irán llegaban a ser casi una o dos parroquias. ¿Sí? La mayoría son musulmanes y los mismos pobres católicos no podían hablar mucho, ni rezar en público, ni nada, ¿verdad? Él era el nuncio. El nuncio, ¿por qué? Porque el Vaticano en aquel entonces y todavía hoy, aun cuando hay un problema con un hombre fuerte y problema fuerte, no lo quitan del Vaticano, lo promueven a otra cosa. No, ya no sirves aquí, te vamos a hacer nuncio. Ya no sirves aquí, te vamos a hacer arzobispo de Cucamonga, ¿sí? Etcétera. Pero no quitarlo. Yo espero que qué bueno sería si hemos aprendido algo, sobre todo con McCormick y compañía. Ya es hora, cuando encontramos gente de muy mala voluntad haciendo daño, de decirles adiós, no promoverlos. Pero así hicieron con él. De todos modos, sirvió, era bueno porque ya lo sacaron del comité litúrgico y ya no podía hacer más daño. Desafortunadamente, por 75, la mayoría del daño ya estaba hecho. Bien. Mire, solamente para darte idea, padre, y eso lo sabes tú. El Concilio Vaticano hablaba de la necesidad de ciertos cambios litúrgicos. Pues qué novedad. Hemos tenido cambios litúrgicos desde el principio. ¿Sí? Pero también los padres del concilio decían lo siguiente. No se puede cambiar una palabra del canon romano. Y no se debe de traducir el canon romano en lenguas vulgares, sino dejarlo en latín. Bugnini tenía un problema con eso porque él quería reformar. Yo digo destruir, pero él dijo reformar la misa. Yo digo, trató de destruir unas ideas, principalmente, padre, lo que trató de destruir y en efecto tuvo mucho éxito. Quitó la idea principal de la misa como sacrificio. De hecho, en el misal, en la primera edición del misal,
de la misa nueva, la misa de Bunini, si tú vas a la instrucción general donde se da la definición de lo que es la misa, te vas a dar cuenta que no aparece para nada. En ninguna parte dice que la misa sea el sacrificio de Jesucristo, el mismo sacrificio del Calvario. En ninguna parte. En la primera edición del misal nuevo, de la misa nueva, no aparece por ninguna parte. Fue tan fuerte esto que cuando se dieron cuenta, los que estaban al pendiente de toda la revolución que estaban llevando a cabo, le informaron rápido al Santo Padre. Y el Santo Padre mandó parar que se publicara o que ya no lo continuaran publicando, y pidió que inmediatamente se hiciera algo. O sea, para que se den cuenta que el Papa no estaba, parece ser que no le estaban informando todo o no lo estaban informando correctamente. Porque el Papa, aparentemente, de acuerdo a lo que podemos aprender, no estaba enterado de que en la definición le habían hecho a un lado, o sea, habían quitado la parte donde se especifica claramente que la misa, en su esencia, en lo más importante, es el sacrificio. No hablaba nada de sacrificio. Nada más decía que la cena, la Eucaristía, y no hablaba para nada de sacrificio. Tú dirás, ahora entiendo. Por eso es que hay muchos dentro de la iglesia que nunca se refieren a la misa como un sacrificio. Lo manejan como que solamente es un banquete, como que es una cena, y nunca te hablan de la misa como el santo sacrificio de Jesucristo. Pues sí, ahí tienes parte de la explicación, ¿no? Entonces, esto es algo que ya te revela bastante, ¿eh? Les pido que le den like, me gusta. Vamos a regresar acá con el padre. A ver. Investigó el cardenal también Gañón y que investigó la Interpol. Otro de los nombres que mencionaste era, Sebastiano Baggio. Sebastiano Baggio, tengo entendido que era el prefecto de la Congregación para los Obispos, o sea, el que nombraba obispos en todo el mundo. Ese era masón también, ¿verdad? Sí, este es el encargado de designar los obispos. Era el encargado de los obispos de la Congregación para los Obispos del Mundo Católico. Y él también salió masón. Entonces no hay que confundirlo. Bunini era el encargado de la liturgia. Es el arquitecto de la misa nueva. Baggio era el encargado de los obispos y también salió masón. ¿Verdad? Imagínate. El hombre, el encargado de nombrar todos los obispos postconciliares en el momento más delicado para hacer un cambio maduro, inteligente, etc., fue un masón. Un masón nombró tus obispos. ¿Tú crees que un masón va a nombrar un obispo muy católico, muy creyente, muy fervoroso, muy dispuesto a dar su vida por la verdad? Tú sabrás. En cuanto a Bunini, es cierto que lo mandaron a Irán. Yo lo hubiera mandado mucho más lejos. Pero digamos, es obvio que un masón va a destruir la iglesia a más no poder, ¿no? Eso es obvio. así es. ¿Lo han logrado sacar también a Sebastiano Baggio o ha quedado? Sí. No, lo sacó Gañón. Yo lo llevé, porque sé que es cierto. Fue a visitar al Papa Juan Pablo I, tuvo audiencia con él, y a entregarle su estudio, la investigación, los resultados. Juan Pablo I lo tomó con mucho gusto y empezó a leerlo para poner las reformas, para reformar exactamente lo que Gañón había dicho. Hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro, hay que ver a esta persona que tiene mala voluntad, etc., etc. Muy bien. Gañón fue a ver el Papa Juan Pablo I y después mandó llamar al cardenal Baggio de la Congregación de los Obispos, lo promovió, de nuevo vamos con la promoción, ¿verdad? Lo promovió como arzobispo, y era cardenal ya, de Venecia. ¿Por qué Venecia? Porque Venecia no tenía obispo, el obispo ya era el Papa. De ahí venía el Papa, por eso la sede de Venecia estaba abierto. Lo mandó. Baggio
dijo que no. Yo no voy. Yo me quedo aquí. Pues claro que se queda ahí en el centro del poder para seguir haciendo sus maldades. ¿Eh? Ahora, perdóneme también. Yo no estoy diciendo que todos los obispos que fueron nombrados después de 72 a 84, que son los años de Baggio, eran malos. No todos eran malos, pero los buenos eran porque había personas que lucharon para que ellos fueran nombrados en contra de Baggio. Fue una batalla de años para nombrar algunos obispos buenos. Pero, ahora, padre, disculpa que te interrumpa, pero si yo soy el Papa y un cardenal me dice eso, yo lo remuevo. Le digo, mira, chao, no te mando ni a Venecia, ni te mando a ninguna parte, te mando a otra parte, que no puedo decir ahora la palabra, ¿no? pero casi todos nos entendemos dónde. Sí. Sí. ¿Cómo es eso, no? Que le dijo al Papa, yo no voy. O sea, y el Papa se la toleró, digamos. Esa es una cosa no tanto lo toleró, fue en la noche. El Papa estaba llamando a Baggio para varias veces para una reunión, para sacarlo de este puesto. Baggio siempre estaba ocupado. Imagínate, Padre Tomás. Recuerden, acá estamos escuchando cómo el Papa le estaba haciendo llamadas telefónicas al encargado de los obispos, porque se había encontrado que era masón. Esto no es teoría de conspiración, como dicen los modernistas. Y el encargado de los obispos le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y escuchen lo que ocurre. Es un buen sacerdote. Imagínate el Santo Padre llamándote. Tomás, puedes venir aquí, quiero hablar contigo, hay un asunto muy importante. Y tú le dices al Papa, yo estoy ocupado. No me molestas. Yo tengo otras cosas que hacer. Tengo personas aquí que me están esperando. ¿Qué? Wow. Así. Pero acuérdate que Baggio también tuvo mucho que ver con Luciani, con hacerlo arzobispo. Así es que tú me hablas así, yo te hice el favor de hacerte obispo y arzobispo de Venecia y cardenal. ¿Tú quién te crees, Papa? Así. Bien, total. Finalmente el Papa le habló y dijo, mire, nos vemos a las 8 de la noche. Ya no tienes otros compromisos. ¿A las 8 de la noche tienes compromisos? No creo. Y si tienes, pues ni modo. Aquí te veo a las 8. Llegó a las 8. Hablaron de 8 a casi 9. Hubo un argumento fuerte porque Baggio dijo que no iba a Venecia y que no era cierto todas las acusaciones, etcétera, siendo ciertos. Y esa noche el Papa murió. El Papa murió esa misma noche, dicen como 4 horas después, un infarto. Tenía 33 días de Papa. Su pontificado duró 33 días. Esto el padre Carlos Moore lo pone en su libro que se llama Asesinato en el grado 33. Como saben, los masones tienen el grado 33 y el Papa murió a los 33 días de ser Papa, y la última persona con la que habló fue con un masón. ¿Lo asesinaron o un infarto? Pues mire, yo le pregunté a Gañón. Le dije, ¿tú crees, Cardenal Gañón, tú crees, arzobispo en aquel entonces, tú crees que lo hayan matado? Y jamás se me olvida su respuesta. Y dice, hay muchas maneras de matar a un hombre. Y muchas maneras que no parecen haberlo matado. Pero si tú estás gritando, insultando, haciendo enojar a un hombre que anda mal del corazón, y 3 a 4 horas después de hablar contigo y ser insultado, etcétera, se muere de un infarto, lograste tu matanza. Tremendo. ¿Sí? Por eso el título. O sea, lo que está diciendo acá el padre Charles Moore es que, digamos, después de esa discusión con Sebastiano Baggio,
al Papa le agarró un infarto. Muy probablemente ese infarto le haya agarrado por, digamos, lo que sería el disgusto que le causó el rechazo de Baggio al irse a Venecia. Ciertamente Baggio era masón y lo tenía que remover, y como que el Papa estaba en una situación de que lo tenía que remover, entonces la forma de removerlo era sacándolo del Vaticano y mandándolo a alguna otra parte. Lo que decimos todos, lo que el Papa tendría que haber hecho es con su autoridad decir, si no te vas a Venecia, te vas a otra parte, pero yo te remuevo. El punto está que el Papa era demasiado bueno, Juan Pablo I, no tuvo esa fortaleza para removerlo y le agarró un gran disgusto, le agarró un infarto por toda esta situación. Esa es la interpretación que le dio también el cardenal Gañón a, digamos, a esa muerte de Juan Pablo I. No es que realmente lo mataron en cuanto que lo envenenaron, sino que fue un disgusto muy grande por toda la situación, ¿no? Qué tremendo, padre, ¿no? Todo lo que estás contando, o sea, realmente esto muestra la maldad que puede tener un masón de querer aferrarse al poder y destruir la iglesia desde adentro, ¿no? Wow, pues ahí lo tienen. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que hay una relación súper estrecha entre la síntesis de todas las herejías de las que nos habló el Papa San Pío X? Como pueden ver acá en pantalla, el Papa San Pío X, él condenó al modernismo. La crisis que está viviendo la Iglesia, para ser específicos, se debe precisamente a la síntesis de todas las herejías, el modernismo. Son personas que están en la Iglesia, que aparentemente predican catolicismo, pero no es el catolicismo verdadero. Es un catolicismo diluido. Es un catolicismo protestantizado. Es un catolicismo racionalista. Es un catolicismo que siente desprecio por lo tradicional, siente desprecio por la devoción a la Virgen María. Particularmente, una manera de que detectes a un modernista es que no tiene devoción por la Virgen. Te vas a dar cuenta que eso es una característica. Aborrecen lo tradicional y no tienen devoción genuina por la Virgen María. Entonces, esta síntesis de todas las herejías, este modernismo condenado por el Papa Pío X, es como el hijo de la masonería. El modernismo es el producto de la masonería. Y es lo que estamos viviendo. La crisis que vive la Iglesia está íntimamente conectada, específicamente con el modernismo, pero si quieres entender de dónde viene, viene de la masonería. Entonces, cuando uno escucha a católicos, tanto en el clero como laicos, incluso, como vimos al principio, incluso apologetas reconocidos, como es este señor Jimmy Akin, cuando los escuchamos minimizando y diciendo dando a entender que es un mito, dando a entender que no hay pruebas, dando a entender que es una teoría de conspiración, uno se queda, ¿en qué mundo viven? Uno se queda preguntándose cómo es posible que no se den cuenta de lo que está sucediendo al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Así es que vamos a dejarlo aquí. Les pido que tomen unos segundos, dale like, me gusta. También si puedes compartir, te lo voy a agradecer bastante. Y bueno, pues yo me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, queridos.